Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 5 y versículo 24, donde dice: Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Hallamos en este versículo 24 una consecuencia clara. Por tanto, de igual manera que la Iglesia ha de subordinarse a Cristo, así también las esposas han de hacerlo con sus maridos. Es necesario entender que todos hombres y todo mujeres, maridos, esposas, siervos o libres, son iguales en cuanto a personas, como dice Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Pero no son iguales en cuanto al lugar que ocupan, ya que Dios ha dado a cada uno una misión distinta y en razón del oficio de cada uno le ha dado una determinada posición. Los que tienen un oficio, una misión que cumplir, sean gobernadores, sean magistrados, maridos, padres o empresarios, tienen una cierta autoridad dada por Dios, que debe ser reconocida por el creyente, como dice Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esa es la razón por la que el apóstol escribe las palabras de este versículo, ya que el matrimonio es un exponente visible de las relaciones de Cristo con la Iglesia, siendo el Señor la cabeza, y comprende consecuentemente que la Iglesia se subordina a Él en plena obediencia. Por tanto, si el matrimonio es una imagen de las relaciones mutuas entre el Señor y su Iglesia, significa que la esposa debe estar sujeta, es decir, subordinada a su marido en todo. Es notable el énfasis que adquiere el versículo al utilizar el apóstol el complemento en todo. Por tanto, es necesario entender que no se trata aquí del hombre genéricamente tomado y de la mujer, igual forma, sino de un hombre y de una mujer específicos como marido y esposa. Sin embargo, también debe de volver a recordarse que el sentido de cabeza de Cristo sobre la Iglesia contiene el de vida, ya que la Iglesia crece por Él y hacia Él, como dice esta epístola a los Efesios capítulo 1, versículo 22 y capítulo 4, versículo 15. Cosa que sólo en un sentido limitado y espiritual, ocurre en la actividad espiritual del marido hacia la esposa. Por tanto, la extensión del mandamiento comprende todos los aspectos de la relación de la esposa con el marido, a la luz de la enseñanza general de la Biblia. Esta relación comprende un extenso campo de manifestaciones puntuales. Por ejemplo, así la esposa debe amor sincero a su esposo, como dice en la carta a Tito capítulo 2 y versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De la misma manera que la Iglesia debe amar al esposo celestial, es decir, a Jesucristo. Una subordinación al marido solo es posible establecerla en un espíritu de paz y de equilibrio en el hogar, como podemos observar en la primera carta de Pedro capítulo 3
versículos 3 y 4 nos dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es por eso que la mujer que actúa como ejemplo visible de la relación entre Cristo y la Iglesia buscará siempre agradar a su marido con una presencia física lo más atractiva posible, dentro, naturalmente, del decoro y también de la modestia. El apóstol Pedro no prohíbe, como algunos se empeñan por otro lado en enseñar, el uso de joya o de peinado, sino del abuso de esas cosas. Y Pedro enseña que la mujer no debe tener como objetivo prioritario en su vida los adornos externos, sino que la prioridad debe estar en manifestar un espíritu afable y apacible. Lo contrario genera habitualmente serios problemas en el hogar. En el libro de los Proverbios se hace mención de una esposa rencillosa, que no se subordina al marido, comparándola como gotera continua en tiempo de lluvia, como dice en Proverbios capítulo 27 y versículo 15. Es el tipo de esposa que continuamente está incidiendo con sus críticas y también reproches hasta convertir la convivencia en una situación tensa y poco deseable. De ahí que, siguiendo la misma línea de figuras que tiene una esposa de esa condición, prefiere abandonar la comunidad de la morada y pasar a ocupar un lugar a la intemperie en un rincón de la azotea, como dice Proverbios capítulo 25 y versículo 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Si la situación continúa de esa manera, llega a crear una imposibilidad de convivencia, tal que aún en el terrado no está bien, de modo que abandonará la casa y buscará alejarse de la cercanía de tal persona, como dice Proverbios capítulo 21 y versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La esposa que, conociendo su lugar, conforme al propósito de Dios, lo asume, será una mujer respaldada de su marido, de modo que es respaldado por todos en el testimonio de su esposa, como también dice Proverbios, capítulo 31 y versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Téngase en cuenta que suele haber algunos líderes en la obra que llegaron al fracaso en su ministerio y llegaron a causa de sus esposas y conforme con su situación en el hogar y con el lugar que Dios ha determinado para esa relación, ya que una mujer en la esfera de la subordinación será una persona pulcra y correctamente vestida para su marido, como dice Proverbios capítulo 31 versículo 22, la segunda parte. De lino fino y púrpura es su vestido. De la misma manera que la iglesia debe estar adornada para el esposo, así también la mujer para su marido. Pero, volviendo en un momento más a la demanda del apóstol Pablo, que las esposas estén sujetas a sus maridos en todo, es necesario recordar lo que ya se dijo antes, que es todo está también condicionado. Por tanto, no se trata de todo absolutamente, que comprenda incluso aquellas acciones en la intimidad matrimonial, que resulten ofensivas o que confronten la conciencia de la esposa, ya que
Las relaciones matrimoniales, el esposo no tiene derecho alguno a forzar la conciencia de la esposa en provecho y beneficio personal suyo. Ahora bien, la conciencia no es tampoco el recurso para vivir en unas condiciones sin base bíblica o en la que se ha inculcado como tabúes en el matrimonio, por quienes se encargan no sólo de enseñar lo que la Biblia enseña, sino que añaden sus propios criterios, haciéndolos pasar por verdades bíblicas. Y esto nos recuerda lo que hacían los fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Ya que sólo cuando el esposo trate de hacer que la esposa comete actos ilícitos o pecaminosos, es cuando ella, en honor a la obediencia bíblica y para no quebrantar su propia conciencia, renuncia a las exigencias que su esposo pretende imponerle. Si el esposo demanda algo contrario a los principios morales establecidos por Dios, la sumisión sería incorrecta. Nótese lo que dice en Efesios, capítulo 4, versículos 19 y 20, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hallamos en este versículo 25 el amor sincero para con su esposa, ya que si a las esposas se le demanda sumisión, al esposo se le reclama amor. Se trata, por tanto, de un amor sincero y también sin límites ni egoísmos. El amor del marido para la mujer y la relación entre ambos, en todos los términos de la palabra, han de descansar en el amor. Es muy importante notar que no se hace aquí una comparación sobre la relación simbolizada en el marido de la que hay entre Cristo y la Iglesia. Es decir, no se trata de una relación, sino de una acción de Cristo, en la que el amor a la Iglesia. De este amor de Cristo se ha hecho ya referencia antes, como por ejemplo en Efesios 5, versículo 2. Es por eso que el objeto del amor de Cristo es la Iglesia. Es una dimensión para que se entregó a sí mismo por ella. Esto quiere decir que para que la Iglesia viniese a ser una realidad, Cristo tuvo que entregarse por ella. De otro modo, la Iglesia se constituyó como tal a causa de la operación de la entrega de Cristo en amor por ella. La Iglesia necesitó de la obra de salvación y ésta solo se produce en un acto de entrega incondicional de Cristo por amor. Jesucristo, el Salvador, se entregó a sí mismo en favor de la Iglesia. La expresión de esta verdad está muy ligada al mensaje profético sobre Cristo, cuando nos dice en Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Más adelante, el apóstol va a decir el propósito de esta entrega, para santificarla y para glorificarla, como dice Efesios 5, versículo 27. El amor que se demanda aquí para el marido no es el eros, natural que se funda en la valía y belleza de la mujer. Es, por otro lado, el desinteresado, es decir, el amor ágape, que expresa un amor desinteresado y de entrega. Es por eso que se trata que el marido ame a la esposa,
no con la intensidad y dimensión con que Cristo amó a la Iglesia, como es imposible en el plano limitado del hombre, sino que ha de hacerlo con un amor de la misma calidad que el que tuvo Cristo para su Iglesia. El apóstol Pablo recuerda que en ese amor de entrega Cristo se entregó a sí mismo por ella, como nos dicen varios versículos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan, capítulo 10, versículo 11, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Es un amor de entrega que solo busca el beneficio de la esposa, sin interés egoísta alguno. La ama no por lo que pueda recibir, sino por necesidad personal de amarla. La importancia del tema es tal que el apóstol introduce el mandamiento mediante el uso de un imperativo que demanda amor para las esposas y que, al estar en plural, se refiere a la totalidad de los maridos y a la totalidad de las esposas. Todos los maridos, sin excepción, deben amar a sus esposas. La demanda está plenamente justificada en un contexto en que anteriormente pidió sujeción a las esposas. Aunque el marido pueda entender que Dios lo ha colocado en una posición de liderazgo y por tanto de responsabilidad en relación con la esposa, no significa en modo alguno que esa relación se convierta en un mero arbitrio autoritativo. Se trata, por tanto, de que el marido no se considere señor y por tanto sea un tirano para la esposa, sino todo lo contrario, que el marido busque como fin prioritario y absoluto amar desinteresadamente a la esposa y además manifestarlo en sus relaciones. La autoridad del marido es una autoridad de amor. El liderazgo dentro del hogar y el del matrimonio solo es posible en amor. Y ese amor demandado no es posible encontrarlo en el plano del hombre natural, es decir, del hombre que no tiene a Cristo, ya que surge solamente en el poder y la plenitud del Espíritu, como dice el versículo 18 de este mismo capítulo. Es el mismo amor de Dios que se derrama en el corazón del cristiano por la acción del Espíritu, como podemos observar en Romanos, capítulo 5 y versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, ¿supone esto que cualquier otra forma de amor del marido para la esposa queda excluida? Debe entenderse que el amor erótico propio de Eros no cabe en esta demanda. La respuesta es que cabe absolutamente, puesto que el amor erótico, que comprende las actividades sexuales, está santificado por Dios, pero dentro, y nótese esto, del matrimonio. Un malentendido en esto puede traer muchísimos problemas, ya que es verdad que Pablo pide amor ágape, desinteresado, de entrega, pero debe tenerse en cuenta que las relaciones íntimas en el matrimonio descansan precisamente en esto, ya que el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la esposa y viceversa, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El amor ágape es el que deja de buscar en el amor eros su santificación para buscar también la santificación del otro, como dice Primera de Corintios, ahora el capítulo 10 y versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo mismo cabe con el amor eros.
Cabe también en filia, amor de amistad y compañerismo, ya que nada puede haber más destructivo que dejar que ser amigos de la esposa. Es una entrañable y encantadora relación de amistad día a día la que debe desarrollarse en el matrimonio, y ello requiere que haya tiempo para el diálogo, actividades comunes que unen y vinculan objetivos sociales y culturales, en los que se involucran ambos cónyuges. El amor desinteresado, en que se funda el mandato, eleva a las otras expresiones del amor, por las que levanta el desinterés y la entrega. Este es precisamente el campo en donde el cristiano tiene acceso y debe ser su experiencia natural de la vida cristiana. Sin embargo, para que no quede duda alguna de la dimensión del mandato de amar a las esposas, el apóstol añade: así como Cristo amó a la Iglesia, es decir, un elemento de capital trascendencia, cuando dice, y se entregó a sí mismo por ella. La primera razón donde esté en fase y precisión en el amor demandado es que para que el creyente, en este caso los maridos, presten atención al infinito amor con que Cristo amó a la Iglesia, es necesario entender que ese amor es un amor general, que no deja de ser un amor personal. Pablo dice, por ejemplo, que el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. En la misma medida en que el esposo cristiano comprenda el alcance del amor de Cristo por él, entenderá también las condiciones de comprender el alcance del mandamiento de amar a su esposa. En segundo lugar, para que el marido conozca el alcance testimonial de ese mandamiento, ama a la esposa para que sea una expresión de profundo misterio del amor de Cristo para con la Iglesia, como dice el versículo 32. En la práctica de la relación de amor del marido hacia la esposa, debe entenderse en la misma calidad de amor con que Cristo amó a la Iglesia. El Señor amó y sigue amando a la Iglesia a pesar de su defecto, a pesar de sus indignidades e incluso rebeldías. Por tanto, de esa misma manera tiene que manifestar el esposo su amor hacia su esposa, ya que no somos ninguno perfecto. No tuvo el Señor en cuenta, por ejemplo, cómo éramos. Simplemente dice la Biblia que el Salvador murió por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Pero también es necesario entender que el amor que se demanda, si es semejante al de Cristo, no puede ser algo teórico, es decir, de palabras solamente, o de buenos propósitos. El marido que ama a su esposa con un amor de entrega, lo va a estar poniendo de manifiesto, es decir, en hechos concretos. Si se ha de seguir el ejemplo de Cristo, el Señor se entregó renunciando a todos sus derechos, ya que siendo en forma de Dios, no consideró esa condición como algo que debía ser mantenida, sino que se despojó a sí mismo en un acto supremo de entrega incondicional, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Y esta es precisamente la demanda de amor para el creyente. Filipenses 2, pero ahora el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el amor que resume y expresa en las enseñanzas Pablo, como nos muestra también en la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 13. El aspecto práctico de esta manifestación desinteresada de amor se expresa también en otros pasajes que complementan la demanda. Una de las expresiones de ese amor desinteresado y de entrega
se manifiesta en el trato afable con la esposa, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la convivencia en la que no se genera amargura para la vida de la esposa, el esposo que ama desinteresadamente busca solo la verdadera y genuina felicidad de la esposa. El amor de entrega está involucrado en la fidelidad absoluta. La fidelidad no es solo la lealtad, que excluye toda otra relación con una mujer que no sea la propia esposa, sino también la lealtad de no ocultar nada, absolutamente nada, a la esposa. Es interesante apreciar que en el relato de los primeros tiempos de la relación matrimonial de Adán y Eva, se dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, como dice Génesis capítulo 2 y versículo 25. No puede tratarse de una vergüenza producida por el pecado, con lascivia, porque no había pecado. Es sin duda una ilustración a que, como en la desnudez no se puede ocultar nada, así tampoco en la relación del matrimonio conforme a la voluntad de Dios, puesto que los dos son una sola carne. Nada más impropio y negativo que entre creyentes la esposa desconozca mucho de la vida y ocupaciones de su marido. Por ejemplo, suele haber mujeres que ignoran todo lo relativo a los negocios del esposo y a la vida de éste a lo largo del día fuera del hogar. Pero lo más grave es la disculpa que el esposo suele dar afirmando que los negocios y los resultados de ellos son cosa suya. Un marido que ama desinteresadamente a la esposa no ocultará nada de su vida porque reconoce que ella tiene derecho a saber todo lo relativo a él. Como una sociedad con los mismos objetivos, el marido debe dar a conocer todo cuanto tenga en su intimidad a quien es como él, una sola carne. Otro aspecto de la demanda del amor para el marido se manifiesta en una comunión permanente, como dice la primera carta de Pedro capítulo 3 y versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El problema de la rotura de comunión con la esposa cristiana, en quien concurre, por esa razón, la condición de hermana espiritual, trae como consecuencia obstaculizar la comunión con Cristo. La consecuencia no puede ser más grave, puesto que un comportamiento semejante impide y obstaculiza las oraciones del marido. La restauración de la comunión es un asunto vital con cualquier hermano y mayormente por la trascendencia que tiene en el plano del matrimonio cristiano, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Y voy concluyendo ya con esto. Quien ama a la esposa con el amor y corazón de Jesús, siente por ella ilusión permanente. Nótese lo que dice en Génesis capítulo 26, versículo 8. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Es muy elocuente, por otro lado también, el ejemplo de Abraham, un hombre que ya era anciano, era ya viejo, que acariciaba a su esposa a medida que transcurrían los años. Y nótese que en el pasar de los años, aunque nos dice la palabra de Dios que Sara era una mujer que era bella, que era hermosa, pero, como he dicho, en el transcurrir de los años, la esposa va perdiendo el atractivo físico de la belleza que tenía siendo joven. Pero, quien entiende la bendición única
que significa la esposa como regalo de la gracia de Dios, impide que el tiempo haga disminuir la ilusión por ella, cuando el matrimonio se hace mayor de edad. Estimado y estimada oyente, hoy en día, en muchos casos, en vez de casarse las personas, se juntan. Otros, sin embargo, se casan. Pero cuando lo hacen los invitados, suelen hacer apuestas. Y las apuestas son cuánto tiempo tardarán en separarse. Naturalmente me refiero a personas no creyentes, es decir, a aquellos que no han nacido del Espíritu. Amigo y amiga oyente, tal vez tu matrimonio ya no es como al principio, ya que las atenciones, la delicadeza en el trato, el deseo de estar al lado del amado, de la amada, se fue perdiendo, y esto hace que todo se vuelva una rutina. Como he dicho anteriormente, Abraham, Isaac, eran personas de edad avanzada, y sin embargo, nada de lo anteriormente mencionado se había perdido en ellos. Ellos seguían amando a sus esposas. Y lo mismo ocurre también con aquellos cristianos y cristianas que tenemos a Jesucristo como Salvador y como Señor. El matrimonio se puede convertir en un desastre, y lo hace cuando no cuenta absolutamente para nada con Dios. Pero, al contrario, se convierte en una gran bendición cuando el centro del hogar es precisamente Jesucristo el Señor. Por tanto, estimado y estimada oyente, yo te animo a que tú, sin más demora, invite a Jesucristo a que venga a tu corazón y lo puedas recibir como Salvador y como Señor. Ora conmigo y repite esta oración de fe si nunca antes la has hecho. Repite y di: Señor Jesucristo, vengo delante de ti porque mi matrimonio está muy mal, de tal manera que se puede romper en cualquier momento. Reconozco que nunca le he pedido permiso a Dios para nada. He hecho mi propia voluntad, pero creo firmemente que tú puedes restaurar mi vida y mi matrimonio. Por eso, en este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.